Esencia a través de la plataforma ICAM, por favor, para que se haga efectivo el subsidio para ustedes, ¿cierto? Y ya faltando un minutito vamos a proceder a pasar la lista. Le agradeceré si me dicen presente, si me escriben en el chat, igual lo voy a leer. Primero, ¿no saben de alguien que tenga problemas para unirse? Leslie, tú, por ejemplo. ¿Y alguien te avisó de que tiene problemas para entrar a la sala? Claro, ya, mira, Alexandra no está. Vale, Camila. Entonces, ahora sí. Ya. La Camila va a estar presente, ¿no? No es necesario que me escriba de nuevo. Entonces, partimos con Alexandra Álvarez. Buenos días, Perfecto. presente. Gracias. Buenos días. Camila también. Carolina Orellana. Hola, presente. Hola, gracias, Caro. Dafne Godoy. Hola, presente. Hola, gracias. Ernesto Linares. Buen día, presente. Buen día, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Hola, presente. Hola, Felipe, gracias. Freddy Walden. Hugo Bobadilla. ¿Está por ahí, Hugo? Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. ¿Está por ahí? Buenos días, presente. Buenos días, Leslie, gracias. Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Estoy presente. Gracias, Luciani. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, presente. Gracias, Marión. Michelle Miranda. Estaba por ahí la Michelle. Presente. Vale, Michelle. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Pablo González. No está, ¿cierto? Pablo Salgado tampoco. Ronnie Pérez.
Hola, presente. Hola Ronnie, gracias. Millaray. Hola Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Hola, buenos días, presente. Buenos días Tatiana, gracias. Yanara. Hola, presente. Hola Yanara, gracias. Y Daniela Negrete. Buenos días, presente. Gracias Daniela. Entonces, pasada la lista, lo que nos convoca, que sería el último módulo del módulo CSS avanzado. Recuerden que ya para el próximo módulo vamos a cambiar los grupos. ¿Ya? Así que los dejo con el profe. Hola chicos, buenos días. Estoy ordenando mi PPT. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Vamos a ver, como decía Jason, la última unidad, ya que sería CBG y animaciones, ya para terminar el módulo de CSS avanzado. ¿Ya? ¿Qué va a venir después? Va a venir fundamentos de JavaScript. ¿Ya? Entonces vamos a estar trabajando con el lenguaje JavaScript, ¿ya? Desde el martes. ¿Ya? Porque el lunes hacemos una consolidación del CBG y el martes ya empezamos con JavaScript. Voy a pasar a compartir la presentación, pero tengo que presentarla primero. Ya. Ahí debería estarse viendo. A mí me está cargando. Ahí se ve Alejandro. Ya, excelente. Entonces, hoy día, como les decía, ¿cierto? CSS avanzado, vamos a ver CBG, ¿ya? Mañana vamos a ver animaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver los objetivos del día de hoy. Los objetivos del día de hoy, primeramente vamos a ver qué es lo que es un CBG, ¿ya? Ahí me equivoqué, ¿qué es un CBG, ¿cierto? Luego, ¿por qué usar CBG? ¿Ya? Vamos a después ver la estructura de un CBG. Vamos a ver los elementos básicos que componen un CBG y después vamos a ver la forma de nosotros poder integrar este CBG a nuestro proyecto, ¿ya? Entonces vamos a ver las diferentes formas que nosotros podemos hacerlo, ¿ya? Entonces eso va a ser la clase del día de hoy. Entonces, para partir, ¿qué es un CBG? Bueno, un CBG es el Scalable Vector Graphic, ¿ya? O gráfico vectorial escalable, ¿ya? Es un formato de gráficos vectoriales, ¿cierto? Bidimensional. Y estas imágenes pueden ser escaladas sin perder su calidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, nosotros podemos tener esta imagen vectorial, ¿cierto? Y podemos tener la dimensión que nosotros queramos, ¿ya? Y esta imagen no se va a difuminar, ¿ya? O no se nos va a pixelear si, por ejemplo, le hacemos mucho zoom, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los otros sistemas de foto, por ejemplo, o de extensiones de foto, por ejemplo, GPG, GIF, PNG, ¿cierto? Nosotros cuando ya empezamos a agrandar la foto, se nos empieza a pixelar, ¿cierto? En cambio, el vector no. El vector, al ser una fórmula con vectores, ciertamente, está calculando ciertos valores matemáticos. Entonces, por eso no se nos va a difuminar, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, un ancho de 4000 píxeles y la foto se nos va a ver bien, ¿ya? O podemos tener un ancho chiquitito y también se nos va a ver bien, ¿ya? Entonces, es para los dos lados. Nos sirve para tanto poder agrandar la imagen como para poder achicarla, ¿ya? Y sin perder la calidad de esta imagen, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, como yo les digo, de las otras imágenes que estábamos ocupando anteriormente, ¿ya? Como el PNG, como el GPG, el GIF, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué nosotros necesitamos usar el CBG, o por qué usarlo, ¿ya? Entonces vamos a ver. ¿Por qué usar CBG? Bueno, porque primeramente vamos a poder escalar, ¿ya? Archivos sin perder nitidez, como lo que yo les decía, vamos a poder agrandar la imagen o vamos a poder achicarla y no vamos a perder esa nitidez, ¿ya? Por ejemplo, el CBG tampoco tiene problemas de resolución, ¿ya? O sea, lo pueden ver pantallas de celular, pantalla de escritorio y no va a perder tampoco su calidad, ¿ya? También otra característica es que su peso es menor que los formatos similares, ¿ya? Como PNG, GPG, etcétera, ¿ya? Entonces acá yo les puse acá una fotito. Entonces, por ejemplo, tenemos un archivo CBG que nos va a pesar 9 kilobytes, ¿ya? Comparado, por ejemplo, a un PNG que nos va a pesar 25 kilobytes o a un GPG que nos va a pesar 53 kilobytes, ¿ya? Siendo la misma imagen, ¿ya? Y también, ¿cierto? Otra característica importante, y por eso lo vamos a ocupar, es porque nosotros podemos personalizar su contenido usando CSS, ¿ya?
Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros partimos, usamos, por ejemplo, en el Meet Coffee había un logo, el de la tacita de café. Esa tacita de café era un CBG. ¿Ya? Y nosotros, ¿se acuerdan que la podíamos rellenar con la propiedad fill? Ya. Ahí nosotros estábamos ocupando el CBG para eso, para poder manipular el fondo de esta, o el, ¿cierto? El fondo de esta tacita. ¿Ya? Entonces, para esa cosa nos vamos a utilizar CBG, ¿ya? Ya. Una parte porque es más liviano, no tiene problema de resolución, es escalable y nos permite personalizar el CSS, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué es un XML, ¿ya? Para entender después el CBG. Bueno, un XML es un Extensible Markup Language, ¿ya? Es una herramienta para guardar y transportar datos mediante etiquetas y valores definidos por los desarrolladores, ¿ya? Entonces, ustedes visualmente cuando vean un XML va a ser súper parecido a un HTML, ¿ya? La única diferencia es que, por ejemplo, HTML, todos los tags que nosotros estamos usando son tags definidos por ejemplo, la W3C, ¿ya? En cambio, XML no, nosotros tenemos que determinar nuestros tags, ¿ya? Y con la persona, ¿cierto? O con el sistema que nos vamos a comunicar, tiene que darse, ¿cierto? Ese chance de tener iguales las variables, ¿ya? Pero nosotros vamos a definir, ¿cierto? Como desarrollador esas variables, a diferencia de HTML. Pero visualmente van a ser igual, van a ser tags, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los tags? ¿Cómo está acá en la imagen? Con estos signos de tag, ¿ya? Bueno, esto nos sirve para entender por qué, porque los CBG están escritos en XML, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que entender qué es lo que es a grandes rasgos un XML, ¿ya? Entonces, nos va a servir para transportar datos, ¿ya? ¿Y estos datos cuáles serían, por ejemplo? Sería la imagen CBG, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver la estructura de un código CBG, ¿ya? Para empezar a entenderlo. ¿Qué vamos a encontrarnos cuando nosotros veamos una imagen CBG, ¿ya? Primeramente vamos a encontrar la declaración XML, ¿ya? Entonces, esta declaración permite definir la versión, ¿ya? El tipo de codificación, ¿cierto? Y si el documento va a tener información de un elemento externo o no, ¿ya? Con el standalone no, ¿ya? Entonces, esa sería como la primera declaración, ¿ya? Luego, ciertamente, podríamos, ¿cierto? Porque estas opciones, ¿cierto? Las podríamos encontrar, ¿ya? En algunos casos las vamos a encontrar, en algunos casos no, ¿ya? Pero si las encontramos para que sepamos qué está haciendo, ¿ya? Entonces la versión, el charset y si va a contener algún elemento externo. Luego de eso tenemos la declaración doctype, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, nosotros igual declaramos un doctype en HTML, ¿ya? Acá hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero declaramos, ¿cierto? Que es un doctype de tipo CBG, ¿ya? A diferencia, ¿cierto? Cuando lo hacemos con HTML, ¿cierto? Hacemos document type HTML. Ahora vamos a hacer document type SVG. O sea, en realidad no lo vamos a hacer. Esto va a venir en la imagen, ¿ya? Nosotros no vamos a estar haciendo nada de esto. Nosotros vamos a estar solamente manipulando, ¿ya? Entonces, en el doctype también, ¿cierto? Podría contener la declaración doctype tal como lo tiene HTML, ¿ya? Eso ya lo dije. Entonces, estructura de un código SVG, ¿ya? Se lo vamos a ir un poquito alejando un poco más de ese código, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener el doctype, pero luego vamos a tener ciertas instrucciones. Por ejemplo, la versión. ¿Qué versión vamos a estar ocupando de SVG? ¿Ya? Por ejemplo, después vamos a tener el XMLNS, que sería el XML namespace, ¿ya? ¿Por qué se ocupa este XML namespace? ¿Ya? Como yo les dije, en XML no hay ningún tag definido, ¿ya? Entonces, esta instrucción lo que hace es traerme definiciones de tag, ¿ya? ¿Desde dónde? Desde la W3C, ¿ya? Luego vamos a tener el XMLNS-Xlink, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Es un enlace externo. ¿Qué nos va a proporcionar esta cosa? Nos va a proporcionar poder tener la opción de linkear cosas, ¿ya? Por ejemplo, hacer enlaces dentro de nuestro archivo CBG, ¿ya? Y luego tenemos el XML space, ¿ya? Si nosotros queremos preservar el espacio en blanco que va a tener nuestra imagen, ¿ya? Entonces se usa ese preverse, ¿ya? Pero esto todo viene, ¿cierto? En la imagen, ¿ya? Nosotros no tenemos que setear nada de esto, ¿ya? Solamente necesitamos entenderlo, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver algunos elementos básicos, ¿ya? Como el ancho, el alto y el viewbox, ¿ya? Para nosotros, por ejemplo, podemos, como yo les dije, la imagen CBG es escalable, ¿cierto? Entonces nosotros podemos determinar tanto su ancho como su alto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el width no va a permitir, todos saben, ¿cierto?, asignar el ancho de nuestra imagen. Y el height no va a permitir hacer, ¿cierto?,
el alto de nuestra imagen, ¿ya? Pero también hay otra opción llamada Viewbox, ¿ya? Y esta opción nos va a hacer como un paneo primeramente y un zoom, ¿ya? Previamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está declarando que voy a tener, ¿cierto? Primeramente esto significa X, Y, ¿cierto? ¿Dónde va a estar parada mi imagen? ¿Ya? Tanto los X, Y, ¿cierto? Entonces, cuando parte acá en 0, se partiría usando en el tope izquierdo, ¿ya? De mi elemento, ¿ya? Entonces, por eso está en el 0, 0. ¿Ya? Igual como nosotros decimos top 0, recuérdense de eso, ¿ya? Y luego, ciertamente, vamos a tener la medida, ¿ya? Que puede ser el width y el height acá, ¿ya? Entonces, eso sería con el viewbox. Entonces, esas cositas las vamos a ir encontrando nosotros en el documento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, luego vamos a pasar a ver algunos elementos, ¿ya? ¿Ya? Ya tenemos esos elementos ancho, alto, viewbox. Ahora vamos a pasar a ver elementos internos, ¿ya? ¿Qué cositas podemos nosotros, o qué cositas van a aparecer dentro? ¿Ya? Porque nosotros tampoco vamos a estar trabajando acá, ¿ya? ¿Qué cositas van a aparecer, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros podemos ponerle a este grupo, ¿ya? Esto sería la etiqueta G. Esta etiqueta nos permite agrupar varios elementos en uno, ¿ya? Varios elementos gráficos en este caso, ¿ya? Por ejemplo, líneas, curvas, etcétera, van a estar metidos dentro de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es importante acá? ¿O qué cabe destacar? Nosotros, por ejemplo, podemos determinar una ID, ¿ya? Entonces, con esta ID nosotros después, por CSS, podemos capturar esto y podemos editarlo, ¿ya? Eso es lo importante acá. Nosotros podemos asignar ID y clases, ¿ya? Y después por CSS, ¿cierto? Las podemos capturar y podemos trabajar con ellas, ¿ya? Entonces, eso sería con el identificador, ¿ya? Después el data name, ¿cierto? Nos permite dar como una breve descripción de qué va a contener mi grupo, ¿ya? Y luego tengo una opción, ¿cierto? Transform, ¿cierto? Que nos permite manipular diferentes aspectos como el sesgo, el rotar o el escalar de la imagen, ¿ya? Que eso igual viene por defecto, ¿cierto? Igual cabe destacar que, por ejemplo, chicos, estas imágenes CBG son construidas por un diseñador gráfico, ¿ya? Entonces ellos ocupan programas para esto, ¿ya? Entonces después lo que bota el programa es lo que yo le estoy mostrando, estos componentes de acá, ¿ya? Entonces lo único que necesitamos nosotros es entenderlo y cómo nosotros poder acceder a ciertas propiedades para poder cambiarlas, ¿ya? Vamos a ver algunos elementos que pueden existir en ¿cómo se llama? En el Profe, CDG, ¿sí? me quedó ¿Qué- una duda con lo del data name. Data name? El data name Sí. solamente te da una descripción del grupo que tú vas a tener acá adentro, ¿ya? Acá, por ejemplo, sale el grupo 113 porque eso lo genera el programa que yo le estoy diciendo, ¿ya? Pero Pero acá, eso, por ejemplo, eso viene como pregenerado y nosotros no vamos a interactuar con eso prácticamente. Es no, vamos a como algo interactuar, que viene nomás. exacto, vamos a interactuar acá con la ID y con la clase, ¿ya? Nosotros Ya. vamos a Oye, meternos acá y vamos a meter la ID y le vamos a meter clase para poder, ya. pum, acceder a él. Eso es lo único que vamos a manipular de la etiqueta G. Exacto, Y el transform tampoco. tampoco, porque eso viene a la imagen cómo el programa lo está haciendo, si lo está rotando un poco, si la está girando, si la está escalando, ¿ya? Ya. O sea, Tampoco para lo vamos. nosotros solo la ID y la clase. Exacto. Eso Ya. va a ser lo importante para nosotros, poder acceder ahí y poder meter cositas, ¿ya? Gracias. Luego vamos a tener el elemento de forma path, ¿ya? Entonces este elemento de path, ¿qué me va a admitir? Este elemento es el más poderoso de la biblioteca, ¿ya? De las herramientas más básicas, ¿ya? Entonces se puede usar para crear líneas, curvas, arcos, ¿ya? Etcétera. Entonces los paths crean formas complejas, ¿ya? Combinando múltiples líneas, ¿ya? Pueden ser rectas o curvas, ¿ya? Entonces acá se está generando, ¿cierto? Ciertos puntos, ¿cierto? Y lo está uniendo, ¿ya? Entonces acá usa ciertas propiedades, ¿cierto? Para ir construyendo esta imagen, ¿ya? Pero si ustedes se fijan acá son puros puntos que después van a generar una imagen, ¿ya? Entonces eso sería con el path. Entonces, por ejemplo, yo acá, en este grupo, yo puedo tener hartos paths, ¿ya? Dentro de ellos, como agrupados, ¿ya? Luego de eso vamos a pasar a ver algunas formas que nos provee CBG, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la forma rect, ¿ya? Que sería un rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a definir, ¿cierto? El CBG y luego, ¿cierto? Con esta, disculpen, con la propiedad rect, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Asignar un width y un height, ¿ya? Y luego le podemos asignar una clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos acceder, ¿cierto? Dentro del mismo CBG le podemos insertar styles,
¿ya? Como se ve acá en este caso. Entonces, por ejemplo, acá le puso la clase rectángulo, y luego lo que hace solamente es rellenar ese rectángulo, ¿ya? Con ese color azul, ¿ya? Y con la propiedad ciertamente fill, en la que vamos a estar más ocupando, ¿ya? Entonces, esa es con rect, ¿ya? Width, height y un color, ¿cierto? Para darle el color. ¿Qué otra forma más tenemos? El circle, ¿ya? Sería el círculo. Entonces, por ejemplo, nosotros también podemos con este tag, por ejemplo, el circle. El tag circle, ¿cierto? Y vamos a determinar, ¿cierto? La clase círculo primero, y después, ¿cierto? Donde va a estar ubicado en el eje X, y después vamos a tener el radio, ¿ya? De esa circunferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que está haciendo, por ejemplo, primeramente rellena, ¿ya? Lo rellena con un color púrpura, ¿ya? Y luego, por ejemplo, manipula el stroke, y el stroke serían estas líneas, ¿ya? Entonces, manipula el stroke width, ya le da 5 píxeles y después le da un stroke red, ¿ya? O sea, a esta misma línea que está agrandando, después, ¿cierto? Le da un color y le asigna el red. ¿Qué otra forma más tenemos? Se pueden hacer polígonos, ¿ya? Entonces, con los polígonos podemos definir figuras que al menos tengan 3 lados, ¿ya? Entonces, como por ejemplo un triángulo, un cuadrado, un hexágono, eso sería un polígono, ¿ya? Y nosotros lo podríamos hacer como con esta clase polígono, ¿ya? Polígono, ¿cierto? Y los puntos que va a tener ese polígono, ¿ya? Y va a tener, por ejemplo, ese relleno. Fill, ¿cierto? Lima, un stroke blue para la línea, ¿cierto? Y el stroke width, ¿cierto? De 5, ¿ya? Estos son algunos elementos que pueden aparecer, ¿cierto? Dentro de nuestra imagen CBG, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos el elemento de forma depth, ¿ya? Entonces el elemento depth, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir definir un estilo dentro de él, ¿ya? Entonces vamos a tener la etiqueta CBG y dentro de ella vamos a escribir el depth y después vamos a escribir el style. Y con ese style podemos acceder a las clases que nosotros vamos a estar definiendo ahí, ¿ya? Entonces eso sería con el elements de form depth, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo nosotros podemos integrar un CBG, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay 4 formas de poder integrar CBG, ¿ya? Por ejemplo, a través de una etiqueta image, ¿ya? A través de un background image, a través de inline. ¿A qué me refiero con inline? A copiar el código mismo del CBG y copiarlo a nuestro documento HTML. ¡Pum! O a través de una etiqueta object, ¿ya? Y luego, ¿cierto? La llamamos a CBG. Entonces, tenemos esas 4 opciones para poder nosotros poder insertar una imagen CBG a nuestro documento, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas para ver cómo poder hacerlo, ¿ya? Entonces, integrando un CBG con image, ¿ya? Con la etiqueta image, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si guardamos el CBG en un archivo, luego podemos usarlo directamente con el tag img, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, img, por ejemplo, source, y llamamos a la fotito, ¿ya? En este caso sería, por ejemplo, un punto CBG, ¿ya? Y después, ¿cierto? Ponemos el texto alternativo en caso de que no se renderice esto, ¿ya? Entonces acá también se puede cambiar el ancho y el alto de la imagen con los atributos width y height, ¿ya? Entonces los podemos agregar acá al ladito. Igual como lo hacemos con una imagen normal, ¿ya? Entonces esa sería la forma de integrarlo como imagen, ¿ya? Lo llamamos y lo traemos, ¿ya? Otra forma de hacerlo podría ser, por ejemplo, integrarlo por background, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Por ejemplo, tendríamos un tag, ¿cierto? HTML, y luego agregaríamos una clase logo, por ejemplo. Y ahí esta clase logo, por ejemplo, después le citaríamos un background, ¿ya? Entonces ese background URL me llamaría de nuevo a la misma foto, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Y le podemos dar, ¿cierto? Width, height, ¿cierto? Acá se transformó a display block, ¿por qué? Porque esta propiedad era una, ¿ya? Entonces estaba con display inline, solamente por eso, ¿ya? Para poder darle width y height, si no, no me lo va a dejar, ¿ya? ¿Ya? Ese text indent más para indentar el texto, pero ahí no está haciendo mucho. Y, por ejemplo, el background size, que nosotros deberíamos poner el contain, para que contenga toda la imagen, ¿ya? Acá, por ejemplo, le está dando ciertas dimensiones, ¿cierto? A la posición, al tamaño de la imagen, ¿ya? Pero acá, ciertamente, con el background size contain, lo podemos lograr, ¿ya?
Entonces, ¿qué otra forma hay? ¿O cuáles son el problema de estas dos formas? ¿Ya? De integrar SVG con IMG y integrarlo, por ejemplo, con background image. ¿Cuál es el problema? El problema con IMG y background image. Ahí hay una pifia. Si bien podemos determinar las dimensiones de nuestras imágenes SVG, con estos dos métodos perderemos el acceso a los elementos sin poder hacer cambios por CSS. ¿Ya? Eso es lo que perdemos nosotros al hacerlo así. ¿Ya? Por imagen o por background, que no vamos a poder acceder al CSS de eso. ¿Ya? No vamos a poder manipular nada. ¿Ya? Pero ciertamente en algunos casos no va a servir. ¿Ya? Entonces no es malo saber que existen. ¿Ya? ¿Ya? Porque quizás en algún caso no vamos a querer nosotros manipular nada del CSS y va a quedar la imagen así. ¿Ya? Pero si que nosotros quisiéramos hacer eso, vamos a tener que usar de otra forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la otra forma que nos queda? Nos queda la forma inline y la forma de object. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a ver esas dos formas de poder integrar el CVG. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, integrando CVG inline. ¿Ya? Entonces, lo que yo me refería acá con inline es que yo voy a copiar el código de CVG, voy a ir al archivo, ¿cierto? Lo voy a abrir y me va a generar este código. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi documento HTML. ¿Ya? Entonces, ¿con esto qué hago? Voy a tener acceso, ¿cierto? A todas estas partes, ¿cierto? Y voy a poder asignarle clases y IDs y poder empezar a transformar ciertas cositas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo está cambiando, ¿cierto? Está cambiando el relleno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá lo cambia a green y lo cambia a orange. ¿Ya? Entonces, acá igual cabe destacar, por ejemplo, que este style, por ejemplo, puede estar en otra parte. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tag se deja de estar en el documento HTML y es capaz de acceder a los styles que nosotros podemos tener arriba. ¿Ya? No necesariamente lo podemos tener acá abajo. ¿Ya? Entonces, ese es con el método inline. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el problema de este método inline? El problema es que nos va a ocupar mucha línea de código. ¿Ya? Entonces, si quizás la máquina es muy grande o tiene muchas propiedades, ¿cierto? Se nos va a hacer un HTML gigante. ¿Ya? Y solamente para tener una imagen. Entonces, si que por ejemplo eso no nos molesta, podríamos dejarlo así con el inline. ¿Ya? Pero por ejemplo, si eso nos molesta, tendríamos que usar otro método. Por ejemplo, el método object. ¿Ya? Entonces, este método object, ¿qué va a hacer? Va a, primeramente, traernos una imagen CVG. ¿Ya? Y luego, ¿cierto? Vamos a llamarla con un tipo. Entonces, ¿por qué? Porque este tipo object, ¿cierto? Nos permite agregar ciertos elementos multimedia. ¿Ya? Por ejemplo, como audio, video, CVG, PDF, etcétera. Con este object nosotros vamos a poder renderizar. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a usar CVG. Entonces, ¿cómo sería? Sería con el tipo image, por ejemplo, CVG más XML. ¿Ya? Entonces, ese sería el tipo. Estaríamos definiendo el tipo del archivo que vamos a estar viendo. Y acá estaríamos definiendo la ruta, donde va a estar el archivo. ¿Ya? Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, está esta imagen, ¿ya? Y tiene un punto PNG, ¿ya? Esto lo único que le hacen es el fallback, ¿ya? En caso de que esta imagen falle o que el navegador no encuentre el objeto object, nos puede renderizar esta imagen por defecto, ya que sería un PNG en este caso, ¿ya? Entonces, en caso de, pum, ir al PNG, ¿ya? Que sería llamado fallback, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de nosotros poder trabajar con CVG, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta ustedes, nosotros ya hemos trabajado con CVG, ¿ya? Y lo único que nos faltaba ver serían esas formas de cómo agregarlo con Object y con inline, ¿ya? Entonces voy a pasar a hacer ejemplos con eso para mostrarles, ¿ya? Creo que esta clase va a ser súper corta, ¿eh? Ya llevamos recién 22 minutos y ya la terminé la presentación. Lo bueno es que lo va a quedar mucho tiempo para el desafío, así que genial. Ya, primeramente, ¿qué voy a hacer? Va a ser abrir el Visual Studio Code. El code, ¿cierto? Y primeramente no, voy a traerme el Chrome. Primero y voy a entrar al GitHub, ¿ya? Y voy a copiar de nuevo la estructura que copio siempre, ¿ya? GitHub, ¿cierto? Y estructuras SAS. Voy a traerme esto acá. Y voy a abrir el terminal. Ya.
Entonces, por ejemplo, ls cd documents, ¿cierto? Y acá voy a clonar. Entonces, git clone y clono bloquetaje, ¿cierto? Y hoy día va a ser, hoy día es jueves de CBG, ¿ya? Entonces, con ese jueves CBG lo que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo es crear una carpeta, ¿ya? Para que lo que clonen, lo clonen en esa carpeta. No lo clonen en esta carpeta llamada estructuras SAS, ¿ya? Entonces, ya una vez clonado esto, lo único que tengo que hacer es ya abrirlo con el Visual Studio Code, ¿ya? Entonces, por ejemplo, code y ya. Entonces acá abrir el Visual Studio Code, ¿ya? Estos son los ejercicios que estaba haciendo para ustedes, pero esto lo voy a sacar. Voy a abrir una nueva ventana. Eso lo voy a sacar. Y voy a abrir la carpeta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, jueves CBG. Ya. Entonces, primeramente voy a abrir el terminal y voy a proceder a compilar el SAS. ¿Ya? Como voy a empezar a trabajar. SAS, ¿cierto? Y watch. ¿Ya? Assets, SCSS y main. ¿Ya? Y luego voy a donde compilo a assets, CSS ahora y a style. ¿Ya? Entonces ahí voy a estar compilando. Ya. Ya. Excelente. Acá voy a crear una carpetita llamada image para tener mis imágenes. Nueva carpeta. IMG. Ahí sí. Y acá voy a traer unas fotos que tengo preparadas. Ya. Ya tengo eso con eso y entonces lo primero que vamos a hacer, ya tengo eso acá, es llamar al live server. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya. Entonces, por ejemplo, entonces vamos primeramente a llamar a un CBG por imagen, ¿ya? Entonces, vamos a ver, yo tengo ya, exporté la imagen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo que yo les dije. Entonces, por ejemplo, assets, image, ¿cierto? Y vamos a traer alguna imagen de acá. Por ejemplo, voy a traer este gamepad, ¿ya? Y por ejemplo, acá en texto alternativo, gamepad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, guardo. Y si ustedes se fijan, acá ya me aparece ya mi foto SVG, ¿ya? Si ustedes se fijan, se amplía al ancho de la pantalla, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es escalable, ¿cierto? Eso no lo afecta, ¿ya? Entonces yo lo que les decía es que ustedes igual pueden
ocupar el width y el height acá. Entonces, por ejemplo, width, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, 200. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá va a quedar siempre en 200. ¿Ya? Y ustedes ya pueden ir jugando, ¿cierto? Como jugamos con las imágenes que ya hemos estado viendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a llamar a figuras. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a dar un borde, ¿no? Voy a ir distinguiendo, ¿cierto? No, no, no. ¿Por qué no me está marcando? ¿Por qué no la marco roja? ¿Faltaba algo? No. Acá. Me está comiendo esto. Ahí sí, por eso no estaba pescando ese tag. Ya. Entonces eso va a ir ahí, va a ir acá. Y acá solamente voy a ponerme style, ¿ya? Y va a ser acá en lane, no va para no. Ya para ahí tenerlo ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta figura, ¿qué es lo que es? Voy a llamar a esa figura, a ver. Entonces, un dipsillo. Y, por ejemplo, voy a llamarla de nuevo con el tag. Entonces, por ejemplo, si dejé por img tag. Y image, y voy a traerme a figuras. Assets, image y figuras. Y vamos a ver qué tiene eso. Ya. Tiene esa cosita. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá igual. Y ahí si usted se fija, la imagen no se distorsiona ni nada. ¿Ya? Entonces eso sería con el tag img. ¿Ya? Entonces acá solamente nosotros vamos a poder acceder para manipular el width y el height. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la otra opción que nos queda? Por ejemplo, es el background, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llamamos al CBG desde el background? Acá voy a poner esto mismo. Ahí, ¿ya? Solamente para que lo marque, ¿no? Para que me marque ahí, ¿ya? Entonces, acá igual voy a hacer lo mismo. Y, por ejemplo, acá voy a llamar a... Por ejemplo, voy a hacer otro div acá adentro y voy a llamar a una clase, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a llamar a... Por ejemplo... ¿ya? Y acá voy a traer la imagen del Kimbu, ¿ya? Si, por ejemplo, voy a traer un párrafo. Lore, por ejemplo, pum. Y a mí lo está generando acá, ¿ya? Esa no se está viendo bien, así que voy a tirar algo más para tirar algo de scroll. Voy a tirar debajo de él, ¿cierto? Voy a tirar un HR y después voy a tirar un párrafo ahí. Solamente es para crear scroll, ¿ya? Entonces, Lore por 10, por ejemplo. Para que a ustedes no les moleste cuando... Ahí. Entonces, aquí voy a estar enfocado va a ser alta acá, ¿ya? Esto solamente es relleno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaba eso? Se llamaba Kimbu, ¿ya? Entonces acá yo puedo ir, ¿ya? Puedo crear, ¿cierto? En SAS, ¿cierto? Tengo page y acá tengo mi index. Entonces acá yo puedo llamar a mi punto Kimbu, ¿ya? Entonces ese Kimbu, primeramente tengo que traerlo para acá. Por ejemplo, base y después, por ejemplo, page. ¿No?
arroba imports y, por ejemplo, page index. ¿Ya? Entonces ahí sí lo voy a estar incluyendo. Ya. Entonces, por ejemplo, acá estoy. Primero tengo que llamar el background, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, background image. URL, ¿cierto? Hacemos ese. Y acá, ciertamente, tengo que, eso que estoy diciendo está mal. Acá, ustedes tienen que pensar que están en el archivo style.css. ¿Ya? Siempre cuando estén trabajando en SAS y quieran traer un background o algo, alguna ruta, ya tienen que pensar que están en el archivo, que están parados acá. Están parados acá. ¿Ya? Y no están parados acá. ¿Ya? Tienen que... ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer si estoy parado acá y quiero acceder a imagen? Tengo que hacer dos puntitos, ¿cierto? Y después irme a imagen. ¿Ya? Y después, por ejemplo, pasar a llamar a la imagen que quiero llamar. Entonces, por ejemplo, voy a estar llamando a ese Kimbu, por ejemplo, kimbu.cbg, ¿ya? Entonces ahí lo voy a llamar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pum, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, lo está mostrando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo le hubiera quitado el texto, no hubiera aparecido, ¿cierto? Porque como este div, por ejemplo, ahora te está mostrando por qué ese div tiene altura. Gracias aquí al contenido que tengo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo no hubiera puesto ese contenido, ¿qué hubiera pasado? No hubiera mostrado nada, ¿ya? Porque mi div no tenía altura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le hubiera quitado esto, pum, si usted se fija, desaparece, porque no tengo altura, ¿ya? Entonces ahí tendría que agregar la altura sí o sí para poder eh, hacer esa gracia, ¿ya? Entonces ahí tenemos el Super Kimbu. Y, por ejemplo, ahora vamos a trabajar con las propiedades. Por ejemplo, voy a darle un poco de height, ¿ya? Porque está muy chico eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un height, ¿cierto? No sé, de 300 píxeles, ¿ya? Para que se agrande un poquito eso, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí tengo que ya empezar a usar las propiedades del background repeat, ¿ya? Porque ahí se me está repitiendo la imagen. Y quizás yo no quiero que se repita, o quizás sí quiero, ahí depende de mí, ¿ya? O de lo que pida la maqueta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, background repeat, ¿ya? Y le vamos a poner no repeat, no te repitas, por favor, ¿ya? Entonces ahí no se va a estar repitiendo, ¿ya? Entonces, otra forma, ¿cierto? Otra opción que tenemos que usar es el background size, ¿ya? Solamente para tener el contenido, todo el contenido de la foto. ¿Ya? En este caso no estamos mostrando toda, pero, ¿ya? Pero por si acaso, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué más podríamos usar? Por ejemplo, sería un background position para centrarlo, por ejemplo. Background position, ¿cierto? Y lo centro, ¿no? Pum. Ya, Kimbu, estás al centro. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo traer, ¿cierto? Mi imagen CBG a través del background, ¿ya? Eso entonces está a través de el tag IMG, ¿cierto? Estas dos, y está, ¿cierto? Con el tag, o sea, con el background image, ¿ya? Entonces traigo mi imagen CBG. Si ustedes se fijan, no hay mucho problema a hacer eso, ¿ya? Entonces nosotros podemos dar el G y todo, y esta imagen se va a ir agrandando, ¿ya? Entonces, ¿qué otro método nos queda? Nos quedan los métodos ya para nosotros empezar a poder manipular esas cositas. Entonces, por ejemplo, voy a usar primero el método inline, ¿ya? Entonces voy a traerme todo el código y lo voy a incrustar en el HTML, ¿ya? Entonces voy por acá y cierro acá. ¿Por qué no puedo bajar más? Ahí está, ya. Entonces acá en ese index y acá. Entonces, primeramente, y acá le voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Div. Pero acá voy a cambiar el estilo. Voy a poner un blue para diferenciar. No. Igual cabe destacar, ¿cierto? Que esto lo habíamos hecho en clase y todo, pero solamente es un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, blue, ¿ya? Y
acá voy a empezar a tirar mi codiguito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a traer voy a traer a cualquiera, a ver. Voy a traer al kiwi, ¿ya? Entonces, ese kiwi, por ejemplo, lo traigo y lo incrusto acá. Entonces, por ejemplo, solamente lo pego, ¿ya? Acá voy a ordenar un poco el código. Ya, entonces guardo. Ya, y si ustedes se fijan, ahí está mi super kiwi. ¿Ya? Profe, O no sea, vi dónde está el código. lo saqué de acá, por Luciani. Ahí. Tú puedes ver todo este código, sí, todas estas fotos están acá. Sí, lo que hice, lo Ah, único ya. que hice fue control A para copiar todo, y después control C y me lo llevé para mi index HTML. ¿Ya? Ah, Entonces, nosotros a partir de eso podemos ya empezar a modificar cositas. ¿Ya? Acá esta cosa se me fue, ¿ya? Porque esta cosa fue lo que yo modifiqué, ¿ya? Para empezar a trabajar. Pero esto ustedes no deberían tenerlo acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo las clases, ¿ya? Acá yo asigné la clase Ground y la clase Kiwi, ¿ya? Entonces, podría yo empezar a ocupar esas clases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las podría ocupar acá. Por ejemplo, punto ground, ¿cierto? Que sería la tierra, que estaría ahí abajito. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un fill, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un fill blue, ¿ya? Entonces, en teoría eso debería funcionar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos cambió acá el colorcito. Entonces, eso es lo que yo me refería con poder acceder al CSS, ¿ya? Que vamos a poder manipular algunas cositas de él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, punto kiwi, ¿ya? Y este punto kiwi quizá lo vamos a rellenar con un orange, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, podemos manipular estas cositas, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá yo lo que tenía era un enlace acá a mi style CSS, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden hacer acá, ¿cierto? Con este dev y todo. Pero acá, lo que yo haría realmente sería traerlo con un link, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto lo que tengo acá, me lo tendría que llevar, ¿ya? Me lo voy a llevar, pum, voy a guardar, ¿cierto? Y va a volver a la normalidad. Pero ahora lo voy a empezar a compilar con el SAS, ¿ya? Y como el SAS, ¿cierto? Me compila después de vuelta al CSS, ¿cierto? Vamos a llegar acá mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cierro eso y, por ejemplo, acá en index, ¿ya? Sería así que en book, entonces yo puedo llamar a eso, ¿ya? Y, por ejemplo, le pongo guardar, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan ahora, no estoy trayendo de mi archivo externo, ¿ya? Y que para mí, de hecho, es mucho más cómodo y el código no se ensucia tanto que tu CBG, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, lo único que tendría que sería esto, ¿ya? Eso sí tienen que memorizarse, ¿cierto? Esta instrucción. Instrucción link, ¿cierto? XLMNS, ¿cierto? Va a estar llamando al CBG, o sea, al XHTML. Después le va a decir que es un style sheet y después le va a hacer la referencia. ¿Y qué tipo es? Tipo text CSS, ¿ya? Entonces nosotros podemos estar referenciando desde ahí, ¿ya? Y otra forma, por ejemplo, si que nosotros, por ejemplo, no quisiéramos hacer eso, por ejemplo, no quisiéramos tenerlo esto en línea, ¿ya? Porque si ustedes se fijan acá, yo partí en la línea, por ejemplo, en la 30, ¿ya? ¿Y dónde estoy terminando? En la 57, ¿ya? Y eso que esta imagen es simple, ¿ya? Pero, por ejemplo, si me hubiera traído, por ejemplo, el Rey Boo, me lo hubiera traído para acá, ese Rey Boo es mucho más complejo, entonces me hubiera ocupado mucha más línea de código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo ese ahí y tengo ese acá. Me voy a traer a otro, a ver, me voy a traer
por ejemplo, me voy a traer al... ¿Dónde están acá? Me voy a traer a Bulletville, ¿ya? Profe, Bullet, pero eso, una consulta, eso es en línea, ¿cierto? sí, estamos en línea. No he hecho todavía del por objeto. No, todavía no llego ahí, ¿ya? Ya. Tranqui. Ya, entonces, por ejemplo, tengo este acá. Es que solamente quería acá quería mostrarle a ustedes que la línea de código que me va a generar eso, ¿ya? Solamente eso. Por ejemplo, border, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a copiar, pum. Y fíjate, estamos en la línea 780, ¿ya? Entonces, eso es lo que no queremos lograr con ese objeto, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta imagen del kiwi ya era simple, ¿cierto? Eran como 20 líneas de código, very easy, ¿cierto? Pero vean esto. La línea 600, la línea 500, la línea 400, llegando a la 400, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿cierto? Con el objeto. Entonces, por eso es lo que yo quería mostrar, ¿ya? Porque con este ejemplo no queda muy claro. Me queda así, sí lo puedo meter en line, bacán. Pero el problema es este, ¿ya? Que, por ejemplo, imágenes más complejas me van a ocupar muchas líneas de código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, partió, partió acá, po, en la 60, y dónde está terminando la 700, ¿ya? Entonces, imagínense eso, ¿ya? Entonces, si guardo, por ejemplo, debería mostrármela, ¿ya? Entonces, ahí está el bullet bill, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es mucho más complejo esta imagen que esa, ¿ya? Entonces, por eso necesito tener mucho más código, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a evitar con ese object, ¿ya? ¿Ya? Entonces, voy a hacerme un control Z, no vaya, me voy a tirar para atrás, ya. Ahí estamos, ¿ya? Entonces, puede servir eso, pero en algunos casos no. Entonces vamos a usar el método object, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llamo al object, ¿ya? Y acá me va a tener el data y el type. Entonces, lo que yo refiero del data era donde iba a estar paradita la imagen. Entonces, por ejemplo, assets, img, por ejemplo, y llamemos el Kimbo, o sea, el bullet bill, ¿ya? ¿Y qué tipo va a ser? Va a ser tipo, por yo tengo anotado, image, cbg plus xml, ¿cierto? Exacto. Ya. Entonces cbg más xml y lo estoy llamando acá con este object. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, guardo. Y ahí está de nuevo. ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan acá, ya no tengo esas 600 líneas de código que tenía anteriormente. ¿Ya? Eso sí, para poder yo manipular esto, tendría que meterme al CBG, ¿ya? Y acá dentro del CBG, por ejemplo, tendría que hacer la gracia que hice acá con el... ¿con quién fue? Con el kiwi, ¿ya? Tendría que hacer esa gracia. Yo, por ejemplo, si que no quiero dejar esto embebido acá, tendría que traer con el link, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a traer de nuevo al Kimbu, pero con object, ¿ya? Ya, entonces está bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos. Entonces, reducir, si ustedes se fijan, chicos, de una línea de código a 600, ya está la diferencia, ¿cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, style, ¿cierto? Voy a volver al red. Y voy a llamar a un object, data, ¿cierto? Assets, y por ejemplo, img, y voy a traerme al Kimbu, y por ejemplo, type image, ¿cierto? Y cbg, toda la G ahí, más el XML, ¿ya? Ya vemos de nuevo
al Reibu. Ahí está nuestro Reibu. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este Reibu yo lo puedo empezar a inspeccionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a estirarme un poquito, ¿ya? Para que se vea mejor. ¿Ya? Como no tengo dimensión, están fluyendo al 100%, ¿ya? Entonces, acá está mi Gimbu. Entonces, por ejemplo, yo podría seleccionar acá. ¿Ya? Entonces ahí me estaría dando el path, ¿ya? De esa parte. Ese sería, por ejemplo, el path y tiene el ID, por ejemplo. El path 3743. ¿Ya? Entonces ahí quizás con eso yo podría modificar eso. Vamos a intentar hacerlo, ¿ya? No lo tenía planeado, pero hagámoslo, porque como tenemos tiempo, entonces, por ejemplo, porque por ejemplo la imagen del kiwi era súper simple porque eran dos, ¿cierto? La imagen del kiwi y del fondo que tenía. Pero esta imagen es súper compleja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de cambiarle la coronita a este loquillo, ¿ya? No sé si lo logra al 100%, pero lo vamos a intentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo ese CBG y ya. ¿Y cuál era? El pad. Ese era el pad, super pad. Entonces, ese era el pad. Eso, así. Ya, a ver, veamos, intentemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Estoy acá, en el object. Entonces acá no me puedo meter el CSS. Tengo que ir acá, obligatoriamente. ¿Ya? Entonces acá, en dev, ¿cierto? ¿Cierto? Está esto linear, ¿Dónde está terminando ese dev? Ahí está abriendo, ¿cierto? Ya, me voy a meter acá al tiro, no. Ya, no me interesa dónde está cerrando, quiero ver dónde cierra nomás. ¿Ya? Entonces acá tendría mi style. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a llamar ese ID que traje recién. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a poner fill green, por decir algo. Y veamos qué pasa. Si nos sale, vamos. No salió. Ya. Por arriesgarme a hacer cosas que no tenía planeado. A ver, ¿qué pasa acá? Ya. Acá me está sobreescribiendo nomás, chicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que yo le asigné ciertamente el green, pero acá, como este fill, ¿cierto? Si ustedes se fijan, está mucho más cerca. ¿Ya? Entonces lo está sobreescribiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer esto. Tengo que, por ejemplo, hacer esta declaración importante. ¿Ya? En teoría. Ya, porque con este important yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Esta es la regla principal. Aunque yo esté más cerca con otra regla, la important va a importar. Valga la redundancia. En teoría. Entonces, por ejemplo, acá, pum, cambiamos al rainbow. ¿Ya? Entonces le cambiamos el gorrito. ¿Ya? Entonces, eso igual cabe destacar, ¿cierto? Es important, ¿ya? Porque si no, como yo les digo, el código está ahí, como está embebido, ¿cierto? Y está más cerca de ese field, no está leyendo, parece. Entonces, por ejemplo, a ver, tratemos de hacer esto, de irnos ahí arriba. Entonces, ¿qué path tiene eso? Tiene el path, voy a alargarme un poco para ver. Acá ciertamente se me están estirando, ¿cierto? Y cuando yo me achico, se achican. ¿Por qué? Porque están fluyendo al 100%. Yo las estiré nomás, pum, ¿ya? Sean como, estírense como quieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a Reibu, vamos a cambiar las puntitas. Entonces, era el path 3756. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, me meto por acá y vuelvo a llamar un ID. Entonces, ese va a ser el path que yo ahora quiero modificar. ¿Ya? Profe, una duda. Sí, sí. No se ¿Qué puede duda tiene? buscar con el mismo Visual Studio, no se puede buscar Sí, ese pad en ese código y ahí como que ver dónde está para cambiarlo. sí, ciertamente. Tú podrías, por ejemplo, buscar este path acá, ¿cierto? Este path, lo que tú me dices, y ¿cierto? Ir acá al Kimbu. Estoy parado en el Kimbu. Sí, Y buscarlo, por ¿cierto? eso Buscar este pregunto. path. Sí, 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 sí. Y ahí, por ejemplo, podría hacerlo acá, po. El path, ¿cierto? Y por ahí está el fill. O por ahí debería estar.
¿Dónde estás? Ahí está, mira. ¿Cachai? Lo estás haciendo con ese style, ¿cachai? Está haciendo ese fill. Entonces yo acá podría entrar acá y cambiar el toque. ¿Ya? Pero para no modificar la foto o la imagen, ¿cierto? La tiro ahí arriba. Pero solamente para eso. ¿Ya? Pero ciertamente puedo ir a buscarla allá abajo. Sí, eso sí se puede. ¿Ya? Profe, claro, porque por ejemplo, si yo quisiera tener varios Kimbu y todos como con un sombrero de color diferente, no me convendría cambiar Ahí, de sí, la imagen. justo la raíz, po. Te convendría cambiar acá y después irlo cambiando. Exacto. Sí, pues no te convendría cambiarlo abajo porque después te va a quedar para todos los para todos los Kimbu van a ser de ese color. Pero por ejemplo, nosotros sabemos que el Kimbu es de esta forma, ¿cierto? Con el gorrito amarillo y blanquito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué color le podemos poner acá? Es solamente para probar, así que da lo mismo que el color que le pongamos. A ver, tiene RGB, a ver. RGB, acá le voy a tirar números por tirarle, ¿ya? Para que me genere un color. Ah, pero acá no estoy parado en el style. Hombre, ya. Que lo que pasa es que yo lo que quería hacer era que, ustedes recuerdan cuando yo estoy parado en el style, ¿cierto? Acá me marca el color. Pero acá como no estoy parado en el style, esta es una etiqueta nomás. No me va a marcar así que desechada. Un blue nomás. Y veamos qué pasa. Oh, no cambio. Ah, que faltó ¿cierto? El important. 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 Me cambió uno. O sea, esa idea estaba referenciándose solamente a esa. What? Ya, ¿y qué pasa? ¿Y tengo un grupo de eso? ¿Tengo un grupo? Porque esto estaría haciendo lo de abajo. Ya, o sea, me va a hacer cambiar cada una de las puntitas. Sí, porque están separados los paths. No están agrupados. ¿Ya? Sí, están. Entonces tendría que ir puntita por puntita. Ya, así que voy a cambiarle nomás la puntita al final. Sí, tienen distinto path. Entonces, por ejemplo, y acá, otra vez, ¿cierto? El importante. Ya, igual este importante, igual no es muy buena ocuparlo, ¿ya? Pero en estos casos, cuando necesitamos escapar de eso, necesitamos ocuparlo, ¿ya? Pero así como que ustedes lo estén ocupando siempre, no, ¿ya? No es bueno estarlo ocupando siempre, ¿ya? Porque te puede generar errores, ¿ya? Porque yo puedo tener quizás una regla más cercana a mi elemento, ¿ya? Queriendo que esa sea la regla, pero si yo tengo un importante en cualquier parte, ¿ya? ¿No es cierto? La cascada, ustedes saben que la cascada CSS va pescando las reglas por la más cercana al elemento, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una regla que diga fill, por ejemplo, importan, por ejemplo, en el style CSS, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo después la tengo, sería, ¿cierto? En mi elemento, me va a pescar el elemento, ¿ya? Entonces, con ese importan, lo que va a hacer, no le va a importar nada y me va a posicionar ese color, ¿ya? Entonces, para después buscarlo, igual va a ser un poquito de jaleo, ¿ya? Entonces, por eso, no es muy recomendable ese importan, solamente para estos casos cruciales, ¿ya? Pero no es que ustedes lo estén ocupando, no, es que lo quiero sobreescribir, importan no, importan, ¿ya? Ciertamente le va a hacer la pega, ¿cierto? Pero después para poder debuguear eso o para poder encontrar el color, le va a molestar, ¿ya? Entonces estamos ahí. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ir jugando con esto, chicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué más le podemos cambiar a este chiquillo? A ver, veamos los ojitos, a ver, ¿qué tiene los ojitos? O la cejita. Ya, bien, la cejita, y podemos jugar acá, a ver, para ver qué podemos cambiar. Por ejemplo, ese fill, ¿qué pasa si le pongo red? Ya. Entonces sería ya el relleno de la. Y el stock, ¿cierto? Sería la línea de la ceja. ¿Me lo copió? No, lo copió mal. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya. Oh, maldito, no me deja sacarlo. Ahí. Ahí sí.
Entonces, si ustedes se fijan, podemos ir jugando con eso. ¿Ya? Por ejemplo, cambié una lengüita. A ver, ¿qué onda? Ya, acá solamente lo estoy modificando por el inspector, ya sé cuando yo recargue la página todo esto se va a perder. ¿Ya? Pero para que ustedes vean que con la idea, ¿cierto? Y ese important la podemos ir modificando. Entonces, por ejemplo, ¿qué color le podemos tirar? Y ahí está en black, ahí sola, solita. Por ejemplo, tirémosle un orange al Rainbow. Entonces, si se fijan ahora el Rainbow está cambiado. ¿Ya? Y así podemos ir jugando con las cositas. Acá es que igual realmente, no sé si, ¿qué más podemos cambiar? A ver. Ya, el ojito. Ya, pero acá, por ejemplo, el filo trae de otra parte, ¿cierto? Pero este stroke, voy a poder cambiarle como esta partecita. ¿Ya? Vamos a hacerle al Rainbow un pequeño cambio ahí. ¿Ya? Todo esto que estoy haciendo ciertamente no se va a aplicar, ¿cierto? Pero es para que nosotros vayamos probando, ¿ya? Entonces vamos acá al inspector y vamos seleccionando cositas y vamos cambiando, ¿ya? Por ejemplo, si yo me empiezo a achicar ahora, ahí se ve un poquito mejor, ¿ya? Estaba muy grande, ¿cierto? Entonces lo pueden ir manipulando. Entonces, ese style, ¿cierto? Ahí lo estoy manipulando con eso. Voy a intentar hacerlo ahora tirándolo para afuera, ¿ya? Como lo hice acá con el kiwi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a traerme esta etiqueta, ya que no, realmente yo no me la sé de memoria. Y, por ejemplo, la voy a tirar acá, ¿ya? Entonces vamos a estar invocando a ese link, ¿ya? Y vamos a tratar de traer eso, ¿ya? No lo he probado, ¿ya? Así que voy a intentarlo ahora. Esto me lo llevo. Entonces Reibu va a volver a su estado natural, ¿ya? Y acá me voy a ir nomás al page, ¿ya? Y después vemos dónde ponemos esas cosas, ¿ya? Solamente quiero ver si funciona, ¿ya? Entonces tengo el pad, y veamos si pasa. No pasa. Bueno. Y estaba pensando que podía fallar por el important, ¿ya? Pero ustedes se fijan acá, y ahí, no, por ejemplo, nos alejamos más, ¿cachai? Ya no estamos manipulando el CBG, sino que lo único que estamos haciendo es creando este archivo de estilo, ¿ya? Y no estamos ensuciando tanto este archivo, ¿ya? Igual como decía Alexandra, nosotros podemos ir acá abajito y podemos ir manipulando cositas. Ciertamente se puede hacer. ¿Ya? Pero la imagen original la vamos a perder, ¿ya? Entonces, esas serían las 4 formas de poder nosotros incluir ciertos CBG a nuestras páginas, ¿ya? Si ustedes se fijan, es relativamente simple y lo que buscamos con este CBG, buscamos que, por una parte, cuando nosotros escalemos, ¿cierto? La imagen no se nos difumine, no se nos pixelee, o cuando nosotros nos achicamos también. ¿Qué otra cosa más buscamos? Que la carga de archivos sea más rápido, ¿ya? Ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, el CBG pesaba mucho, mucho menos que, por ejemplo, el PNG. Nosotros siempre estamos jugando PNG, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estamos aliviando carga. El tema de la resolución, ya que se va a ver bien en cualquier resolución de pantalla, ¿ya? Eso igual es importante, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Es esas modificaciones que nosotros podemos hacer, ¿ya? Entonces, esa sería la forma de poder nosotros manipular CBG, ¿ya? Acá, pam, ¿sí? Miren, acá lo que me queda pendiente sería poder revisar esto del viewbox, ¿ya? ¿Ya? Para ya cerrar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto del viewbox? Esto del viewbox, ¿qué me va a hacer? Por ejemplo, me va a hacer, en este caso, ¿qué pasa si yo empiezo a achicar esto? Veamos, juguemos con estas cositas, ¿ya? Como último, por ejemplo, le pongo 100 y veamos que, a ver, voy a intentar tirarme un poquito para acá para ver al tiro el cambio, ¿ya? Guardamos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, me agrandé, hice como un zoom,
¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, en este momento esta imagen está así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer ir y hacerle un zoom más cercano. Entonces, por ejemplo, podría achicarme acá. Puedo decirle 70. 70 tanto como ancho como alto. O sea, me pescaría el 70% de acá y el 70% de acá. Entonces, como que me recortaría la imagen. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí me está recortando la imagen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el Viewbox. ¿Ya? Yo acá en la PPT voy a buscarle un link que tenía que, de hecho no lo cliqué. Que me muestra acá y me explica, ¿cierto? Esto del CBG mejorcito, con una imagen, para que vayamos entendiendo eso mejor. Acá está. Espérenme un momentillo. Ahí va a empezar a cargar. Porque yo, ¿cierto? Understand, ¿cierto? Vamos a entender cómo funciona el Viewbox del CBG. ¿Ya? Entonces, y lo hace con esta misma imagen. Yo lo saqué de acá porque era súper buena explicándolo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Viewbox? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo la imagen, 50 píxeles, y después ¿cierto? La podemos agrandar. Con eso del width y el height. Exactamente, ¿cierto? Y nos va a agrandar la imagen. ¿Ya? Eso estamos bien con eso. Pero quizás nosotros lo vamos a poder querer recortar la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define esto del Viewbox? ¿Cierto? El X, ¿cierto? Va a ser el eje X, ¿ya? La coordenada X mínima, ¿ya? La Y, ¿cierto? Igual. Después tenemos el width y después vamos a tener el height, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esa imagen, ¿ya? Que sería la que está acá abajito. Entonces, primero le está definiendo un Viewbox, ¿ya? 0, 0, ¿cierto? Que sería el X0 y 0, ¿cierto? Y después tendría un width y un height de 100, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se fijan acá, tengo mi bit cage, que estaría acá, ¿ya? Igual está dando 100 y le está dando 100, ¿ya? Entonces, ¿qué me mostraría eso? Me mostraría la imagen en su tamaño natural, ¿ya? Así es la imagen, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, empiezo a llegarme? Lo que hice recién, 75, 75. Pasa esto, ¿ya? Que empezamos a hacerle un zoom in, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi width ya es más chico, ¿ya? Es más chico que el que yo determiné acá arriba, que eran 100, que está acá, ¿ya? Entonces, al hacer eso, yo voy a pescar el 75 de eso y lo voy a empezar a cortar, pum y pum, y se corta así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace ese Viewbox, ¿ya? Entonces, lo que está viendo la persona sería este viewport, ¿ya? Pero la imagen en realidad es esta, ¿ya? Entonces, nosotros con esa instrucción del 0075, ¿cierto? 75 y 75 la estamos recortando, ¿ya? Igual eso quizá no quedó muy claro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ir recortando más. Por ejemplo, acá lo que hizo fue, ¿cierto? Ponerle a 100 y 100, ¿cierto? Ajustarla al mismo tamaño, pero acá ajustó el X, ¿ya? Entonces ahí le tiró 50. Entonces, al hacer eso, al tirar lo positivo, se le va más para la izquierda, ¿ya? Si lo tiraba negativo, se le iría más para acá, ¿ya? Entonces, con ese viewbox nosotros podemos jugar con esa partecita del viewport, ¿ya? Igual, por ejemplo, le voy a dejar ese link, ¿ya? Para que después lo lean con más atención. Pero yo creo que con esta imagen queda totalmente claro, ¿ya? Entonces, tenía 100, ¿cierto? 100 y 100 queda así, ¿ya? 0, 0, 75, 75 corto, ¿ya? Porque soy más chico, ¿cierto? Que este 100, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo tenía ahí. Se me cortaba ahí a la mitad, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo más? ¿Vale? Pongámosle 200. Y lo vemos. Otro, pum, pum, pum. Si se fijan, me la agrando, ¿ya? Voy a ir de nuevo a 100. Ahora, ahí, disculpen, ahí me está haciendo un zoom out ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque como mi lienzo es más grande, ¿ya? Y mi ancho es más chico, ¿qué va a pasar? Me la va a achicar,
porque ahora mi viewbox es mucho más grande que este width que tengo de 100. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dejemos todo en 100 nomás. ¿Ya? Y ese sería, por ejemplo, el tamaño real de la imagen. ¿Ya? ¿Pero qué? Porque tengo 100 ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería con el viewbox. ¿Ya? Igual sale, ¿cierto? En cada CBG va a salir esa opción del viewbox. ¿Ya? Entonces, eso chicos, eso es la clase del día de hoy de cómo nosotros podemos importar CBG a nuestro documento HTML. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Quedo atento. ¿Ya? A mí me quedó duda eso que le pregunté, así cómo haría, por ejemplo, si quiero tener, no sé, 2 de esos pajaritos, pero los dos con un color diferente. No sé, vamos a verlo ahora. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya, tú dices que tú quieres tener dos pajaritos y que cambien. Claro, uno azul, por ejemplo, y el otro rojo, no sé, claro, así como... Porque debería No, ahí poder tendría que... reutilizar esa imagen varias veces, ¿o no? ahí me pillaste. Ahí no sé, Leslie, no sé si sería mejor, por ejemplo, duplicar la imagen y cambiarla. O porque no sé si le... tendría que aplicar... No, pues, lo que tienes que hacer es aplicar clases distintas, no, pues. Pero es que, a ver, que estáis pillado, por ejemplo, con... si yo aplico clases distintas, ¿cierto? Eh, ya, voy a declarar clases. Y donde yo lo llame, ya, tendríamos que crear como otro archivo. Lo que yo haría, lo que yo haría sería, acá, ¿cierto? En Kimbu, llamar a esto Leslie, a estilos distintos. Ya yo tener que compilar otra cosita, Ah, otra hoja, como un otra SAS hoja. de Kimbu 1, Kimbu 2, una cosa así. Exacto. Eso es lo que se me Ah, ocurre a mí ahora para hacerlo, porque no se me había ocurrido esa forma de tener como dos tipos distintos y cambiarlo. Pero así lo haría yo, ¿ya? ya. Y mientras voy a buscar El desafío. el desafío. O sea, de hecho no es desafío, chicos, es la prueba. Es ¿Se una acuerdan prueba. que, sí, porque se acuerdan que al final del, por ejemplo, del módulo 1, al final se acuerdan que era una prueba, este igual es una prueba. ¿Ya? Así que quizás está un poco más difícil. No sé. Puede ser. Ya voy a pasar voy a ir al ICAM primero y voy a traerme el. Parece que lo tengo, lo descargué ya, ¿verdad? Para. Y creo que vamos a tener problemas eh, de nuevo con la definición de la prueba, que está mal escrito. Pero ahí vamos a tratar de zanjar y tratar de solucionar eso. Creo ¿Ya? que hay una parte que dice que el Sí, gráfico se tiene que mover así y no sale nada. exacto, eso mismo te iba a decir, ¿cachai? O por ejemplo, no sé, pues, en la lectura, por ejemplo, igual, pues, o sea, para practicar con este isotipo de desafío LATAM, haga clic derecho y descárguela. Era un PDF, pues, nunca lo voy a poder Sí, ya lo descargar. intenté, no funciona. Igual intenté, pues. Y dije después, no, si está en PDF no va a funcionar. Seguramente la sacaron como, eso ya estaba como embebido, yo creo, en una página web y después como que pum, sacaron los PDF. Yo creo, no sé. Ya. Po. Entonces, por ejemplo, espérenme un momentito. Tatiana, la prueba es hoy, pero si no me equivoco, consta de las dos sesiones del CBG. Pero, Sí. como todos los desafíos, se pueden subir hasta el domingo. Ya, y voy a levantar igual el Visual Studio Code.
Ya. Ya. ¿Y eso me avisa si se está viendo, por favor? Sí, Alejandro, ¿se ve? ¿Se escucha? Gracias. Aló. Sí, se escucha. Vale. Ya. Entonces, chicos, como cierto estamos finalizando este módulo, ¿cierto? Mañana lo finalizamos, ¿cierto? Nos toca dar una prueba, ¿ya? Entonces, esta prueba quizás puede ser un poquito más compleja, ya que hay una prueba, ¿ya? Entonces, se va a llamar Startup Trekking, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a constar esto? ¿Ya? Entonces, dice, para realizar esta prueba, debes haber estudiado previamente todo el material disponible en la sesión online correspondiente a la unidad. Una vez terminado el prueba, una vez terminada la prueba, ¿cierto? Comprime la carpeta y súbela, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la descripción? Dice, para realizar la siguiente actividad debemos leer atentamente las siguientes instrucciones, ¿ya? Este sería como el mockup que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, instrucciones. Dice, usando todo lo aprendido, deberás crear un landing page de la Startup Trekking que busca renovar su diseño usando CBG e incluyendo algunas interacciones y animaciones a modo de mejorar la usabilidad del sitio. Lo que busca el cliente. Dice, algunas de las características que busca el cliente son el landing page sea responsivo, ¿ya? Una parte. Luego, el logo de la compañía no se pixelee, ¿ya? O sea, no tendríamos que ocupar una foto PNG. Las imágenes CBG incluidas en la maqueta se escalan aun cuando el sitio sea visto en dispositivos móviles, ¿ya? Entonces tendremos que achicarla, ¿cierto? Cuando sean en dispositivos móviles. Y el gráfico de barra que aparece en el mockup sea animado de la siguiente manera. De esa manera, ¿vieron? Ya. Ahí vamos a tener cierto problema, ¿cierto? Luego, los botones del landing page cambian de estado, tal como aparecen en los siguientes tiros. No sé qué onda esto. ¿Ya? Entonces ahí nos pedían cierta animación y cierta cosita y no aparece, ¿ya? Luego, ¿qué debes hacer? ¿Ya? Entonces para la parte 1, la de hoy. Entonces, para poder maquetear, ¿cierto? Satisfactoriamente esta interfaz debe tomar en cuenta los siguientes tópicos. Entonces, por ejemplo, la parte 1 va a ser primeramente crear la estructura base del proyecto, ¿ya? Luego crear la estructura del proyecto para SAS, ¿cierto? Usando el patrón 7.1, ¿ya? Luego separar la lógica visual del proyecto usando parciales, directivas, import y manifiesto, ¿ya? Después definir el flujo de elementos y seleccionar un patrón de diseño responsivo. Luego diagramar el diseño responsivo elegido utilizando representaciones visuales de baja definición, ¿ya? En todo caso eso va a quedar para usted, ¿no? Porque usted no me va a mandar el dibujito de la visión. El layout de la maqueta deberá estar constituida por etiquetas semánticas, ¿ya? Lo que hemos visto siempre, ¿cierto? Un footer, si voy a hacer un footer no voy a poner un div y le voy a poner clase footer, ¿cierto? Voy a poner la etiqueta footer, ¿ya? O header o nap, lo que sea. Ya. El layout. ¿Dónde estoy? El diagrama del diseño responsivo elegido utilizando ya. El layout de la maqueta debe estar constituida por ya eso. Después, crear grilla usando CSS Grid. Ya acá no podemos usar Bootstrap. Ya vamos a tener que usar sí o sí CSS Grid. ¿Ya? Y vamos a crear la estructura HTML de la maqueta usando la metodología BEM. ¿Ya? Entonces, bloque elemento modificador. ¿Ya? Para crear las clases, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Implementar una grilla del proyecto. Ya nosotros ya hemos visto cómo implementar una grilla. Yo, de hecho, le subí un ejemplo. Entonces ya tendríamos un ejemplo de poder usar una grilla, ¿ya? Y por ejemplo, para mañana, ¿qué sería para mañana? Integrar el CBG usando el método inline, img, object o fondo, ¿cierto? Sería este el background, ¿cierto? Dependiendo del caso. Entonces, dependiendo del caso que nosotros necesitemos, vamos a usar img, object, ¿ya?
Luego, definir las variables usando en el proyecto, ¿ya? Entonces nosotros, ciertamente en el apoyo de la prueba, nos van a dar como la guía de estilos, ¿ya? Entonces nos van a pasar, por ejemplo, los colores y los tamaños de fuente. Entonces esas cosas tenemos que nosotros tirarlo a variables, pum, ¿ya? Que de hecho eso lo pueden hacer hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta estructura ya SAS la deberían tener, ¿ya? Si no la tienen, la sacan de mi GitHub, ¿ya? Entonces ya van a ahorrar pega ahí. Ya. Entonces definir las variables a usar en el proyecto. Después, crear los estilos base del proyecto. Entonces, por ejemplo, el reset, todas esas cosas. Identificar los estilos necesarios para crear los estilos del layout. ¿Ya? Identificar los estilos necesarios para crear el estilo layout. ¿Ya? Acá identificar los estilos necesarios para crear el estilo del layout. O sea, yo creo que se está refiriendo a que yo con el mockup tengo que ya empezar a definir mi grid o algo así. Identificar los estilos necesarios para crear los estilos del layout. Ya, eso lo dejamos pendiente. Utilizar media query dependiendo del caso, ¿ya? ¿Cierto? Porque como están pidiendo un diseño responsivo, vamos a tener que usar alguna media query, ¿cierto? Para poder modificar la grilla, en este caso, ¿ya? Luego dice separar los keyframes de animaciones en el directorio base, ¿ya? Eso recientemente lo vamos a ver mañana. Y ciertamente utilizar Flexbox para posicionar y alinear elementos de la maqueta, ¿ya? Igual como lo vimos ayer, pues. Ustedes pueden ocuparse de ese grid, ¿cierto? Y para algunos elementos, pum, pum, pueden ocupar Flexbox en algunos casos, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Si la maqueta lo necesita, ¿ya? Luego dice crear animaciones y transiciones, ¿ya? Que vamos a ver qué tales son. Y dar estilo a la maqueta, ¿ya? Entonces acá estamos topando solamente en esta parte. El gráfico de barra que aparece en el mockup se ha animado de la siguiente manera, ¿ya? Y el botón de landing page cambie de estado, ¿ya? Entonces voy a pasar a mostrarle el apoyo desafío, a ver. Apoyo prueba. Entonces, por ejemplo, me dan esto, entregable y imágenes. Entonces, a ver, veamos los integrales. Y ahí nos dan el mockup. Entonces nos dan el mockup en desktop y en mobile. Entonces veamos. ¿Ya? Entonces eso sería el mockup en desktop. ¿Ya? Acá no se asusten ya porque estas son imágenes CBG. ¿Ya? Entonces por eso hace ese diseño. Es medio raro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces esa sería la forma, ¿cierto? Ahí tenemos un nav, ¿cierto? Tenemos un pequeño párrafo con un título. Tenemos esta imagen, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Está este gráfico. Algunas características, ¿cierto? Y luego tenemos estos cards. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos? ¿Y cómo se va a ver la vista ahora de desktop? Veamos. Mobile Mockup y se va a ver así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está cambiando el nav, ¿cierto? Me lo está colapsando, ¿cierto? Y me está poniendo la cosita, ¿cierto? También, ¿cierto? No es necesario que se haga eso, ¿cierto? Solamente poniendo el estilo ya va a estar bien. Luego, ¿cierto? Eso es lo mismo que tendríamos, pero solamente en una columna, ¿cierto? Entonces va a estar el gráfico, va a estar el chiquillo ahí en la montaña haciendo trekking, y acá van a estar los cards, o sea, los precios mensuales por suscribirte, ¿ya? Y acá va a estar un footer. ¿Qué más nos entregan? Nos entregan la Style Guide, ¿cierto? La guía de estilos. Entonces acá, como yo les decía, por ejemplo, nos dan los colores. Entonces, por ejemplo, todos estos colorcitos, white, dark salmón, bold blue, onyx, los vamos poniendo en variables, ¿ya? Entonces, esa sería igual pegado hoy día. O sea, decía que era para mañana, pero yo les digo que la hagan hoy día porque es súper pega fácil. Luego tipografía, chicos. Nos piden, por ejemplo, la Railway y la Open Sans, ¿ya? Railway Bold y Railway regular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la Bold debería ser como la 700, no, 800, y la regular la 400. Y la Open Sans la 400. Font size, ¿ya? Entonces acá también, pues, vamos a poder declarar estas variables, por ejemplo, la XXL large, ¿cierto? Le ponemos 50 píxeles. Después vamos con cada una de ellas. Entonces estas serían variables. Variables. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, nos dan algunos estilos de los componentes. Entonces, como nosotros vamos a, por ejemplo, en la carpeta components vamos a tener un parcial, ¿cierto? Llamado button. Entonces, en ese parcial nosotros vamos a tener que tratar de llegar a estos buttons que nos están promoviendo en la maqueta, ¿ya? Son estos que están acá. Entonces está el primary button, está el regular size, está el large size. Entonces acá ustedes, por ejemplo, tendrían que empezar a ocupar modificadores, ¿cierto? Para empezar a darle el condimentillo al botón normal, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá igual, pues, tienen un normal, ¿cierto? Y después tienen un hover state,
¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el mouse se pasa sobre el registrarse, debería ponerse un poquito más con opacidad, ¿cierto? Eso. Y, por ejemplo, también te dan los estilos del CAD, ¿ya? O sea, así debería ser el CAD, ocupando, ¿cierto?, ese elemento botón, ese componente botón, y así ustedes deberían construir el CAD. Así se debería ver, ¿ya? Entonces acá tengo una, ¿cierto?, una UL. Seguramente este podría ser el borde top de alguno de estos dos. Y acá, ¿cierto?, son unos títulos, ¿no? ¿Ya? Y acá con todo, ciertamente, con un padding, ¿cierto? Acá notamos el tiro que tiene un padding. Padding igual acá, y un padding igual acá, y acá y acá, ¿ya? Para centrar esa carta, ¿ya? Acá, acá no, como que sale normal state y sale hover state, ¿ya? Como que acá como le está poniendo como un color un poco más opaco. Si ustedes se dan cuenta, no sé si se nota mucho, pero como que acá cuando yo me paro sobre él, como que le ponen como un blanco más blanco. No sé cómo decirlo, pero si ustedes se fijan acá, este color es un poquito más opaco que este, ¿ya? Entonces cuando yo me paro arriba de él, deberíamos nosotros capturar este evento con el hover, ¿cierto? Y que entonces me ponga más blanco del blanco. Pero lo raro que cuando yo vi esto, entonces yo dije, entonces lo que deberíamos hacer acá, deberíamos agregar cierta opacidad, porque yo vi acá después la guía de estilos de los colores y no viene ningún blanco como, o tendríamos que agregar un blanco un poquito más opaco, ¿cachai? Porque acá yo solamente veo un white, ¿ya? Y no veo ningún otro white, como un white dark o un white con cierta cosita, ¿ya? Y eso. Ah, y la Hola, navegación igual. disculpa. Sí, El hover state creo que tiene una sombra y por eso ese es el cambio. tiene una sombra. Ya, genial. Un chavo. Y, por ejemplo, en navegación, ustedes van a tener de esta forma, ¿ya? Entonces van a tener que crearlo así, ¿cierto? Entonces, acá deberían tratar de meter el flexbox, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al hacer KD, característica y precio, y después cuando yo me vaya tirando, ¿cierto?, achicando, esto lo vamos a poner en display no, ¿cierto? Y vamos a cambiarlo por este. Que en este caso, este estado va a estar display no, ¿cierto? Y en este estado va a estar el display initial, ¿ya? Entonces, eso es la guía que nos entregan, ¿ya? ¿Qué más nos entregan? A ver, veamos. Image, y acá nos dan los CBG nuevos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá no, no voy a poder abrirlo, me lo voy a abrir con el dato. Pero nos entregan estas cosillas. Sí, a ver, pero por ejemplo, vamos a ver el Big Hero y el PNG, ya el que tienen que ustedes incluirlo como fallback, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese fallback, ¿ya? Sería eso, ¿ya? Entonces, el CBG va a ser esto mismo, ya lo único que va a ser escalable, ¿sí? ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, es la foto que ustedes tienen que poner como background, ¿ya? O no sé, o como ustedes piensen que la tienen que poner, ¿ya? Eso, ¿cierto? Con el Big Hero, ¿cierto? Que sería exactamente lo mismo que el Big Hero que está acá, chicos, ¿ya? Y después vamos a tener el Big Price. El Big Price, a ver. Ya, y está como esa montañita, la que se ve igual en la foto, ¿ya? ¿Qué más? Y acá esta no la voy a poder abrir, pero debe estar el logo, ¿ya? El logo entonces es el de acá arriba. Yo tengo como 3 perritos queridos. ¿Qué sería este? ¿Ya? Ese debe estar ahí en ese logo CBG, ¿ya? Y luego el último que nos faltaría ver sería el gráfico, ¿ya? Pero ahí ustedes lo abren y debería mostrarles, ¿cierto?, el gráfico que les muestra en la prueba, ¿cierto? Alejandro, ¿Sí, Jason? ¿tú sabes si en las instrucciones dice usar o no usar Bootstrap? Exacto, sale. No pueden usar Bootstrap. Mira, acá sale crear grilla usando CSS Grid, chicos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ¿A crearme la qué? grilla con Porque Felipe nos CSS Grid. preguntaba si podía usar Bootstrap. No, no puede ocupar Bootstrap, Felipe. Estás con la mano atada ahora. No, CSS Grid, ¿ya? Con el NAP se hace paso a paso. ¿O cómo? ¿Cómo? Con la barra NAP se hace paso a paso. ¿O cómo? ¿Cómo, Luciani? ¿Cómo paso a paso? No entiendo eso. O sea, para que se ajuste la hamburguesa y toda la cuestión. ¿Eso no se saca de Bootstrap? ¿O cómo lo hago? ¿Cómo lo puedes sacar de Fonazo?
Y tú sabes cómo traer iconos de Phonazo. Lo vimos en la clase de Meet Coffee. En el ¿Y para Iguana qué se también. puede? En el Iguana también lo vimos. ¿Te acordás que traíamos, por ejemplo, los iconos del Facebook, del GitHub, y lo traíamos del Phonazo? Claro, pero para que se contraiga todo ahí, ahí sí morí. ¿Cómo para que se contraiga todo? No O sea, entiendo. que lo agarre todo como una lista y quede ahí ahí en Se esa pueden cuestión. descargar los iconos de Phonasm, le pones descargar y se descarga así como SVG, no como link. Y lo subes. Habla del dropdown. Eso. No, Para pero que para cuando le dé a la hamburguesita no te van- me no te están- aparezca todo lo que. no te están pidiendo dropdown. No te están pidiendo que lo hagas. ¿Ya? Te están pidiendo que solamente se ajuste y aparezca la hamburguesa. ¿Ya? No te están pidiendo Ya, que tú hagas. entonces, Sí. mira, todo eso y que aparezca la hamburguesilla. No, no te están pidiendo eso. Solamente que aparezca Ok. cuando se achique, por ejemplo, que te aparezca la hamburguesa. Pero si tú le haces clic ahí, no están pidiendo ahora que aparezca el menú colapsable. ¿Ya? Ah, ya, Por ahora. ok. ¿Ya? Para que no te compliques con eso. Estamos creando Ok. solamente la maqueta. ¿Ya? Y ciertamente esos CBG que decían ustedes, sí, pues pueden ocupar esos CBG o, por ejemplo, si es que necesitan, por ejemplo, manipularlo. ¿Ya? Si lo necesitan manipular, lo pueden bajar. Pero si no lo necesitan manipular, ¿para qué lo van a bajar? ¿Ya? Profe, ¿y el tema de las animaciones? Ya, eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Y lo tengo acá, acá en Google Chrome. Esta sería, chicos, la maqueta que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá salía que tenía una animación acá el gráfico, pero no tiene ni una animación. ¿Ya? Esta es la solución que ellos me mandan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto lo mandó los ingenieros de la NASA. Y la única animación que yo estoy viendo acá es el hover. ¿Ya? Y acá cuando me paro sobre... ¿Cachai? Cuando me paro acá, pum, pum. ¿Ya? Pero esa animación la que me deja con pregunta... Ah, mira. Puede ser que cuando yo recargue la página está algo, a ver. Ya, eso hace. Cuando yo recargo la página, este tipo hace como un efecto de animación, ¿ya? Y eso es lo único que hay de animaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a... ¿cachai? Acá me pongo sobre uno de ellos y no hace ese cambio que me estaban pidiendo. ¿Ya? Entonces sería ese efecto, mira, no sé si te fijaste, de hecho lo vamos a ver mañana, ¿ya? Es cuando la página parte, hace como ese difuminado. Y Profe, la muestra como difuminado. ¿Sí, Ronnie? una duda con las instrucciones, si puede poner el PDF, por Sí, favor. Cuando obviamente. dice... ¿En qué partecita? no, más abajo, más abajo. Hay una que dice como crea tu... como tu grilla. Crea... Esta crea grilla Esa, usando... no, implementar grilla en proyecto. ¿Se refiere a hacerlo el tema de crear como los call nosotros y ponerle con el CC Grid? ¿O puede ser como lo Exacto. hicimos, bueno, en mi caso y el de la Caro, que nosotros mismos hicimos una grilla, pero no con call, sino... Sí, mira, acá tú puedes crear la grilla, ¿cierto? Eso de los calls, ¿cierto? Ese M12 hasta el del Sí, MD, ¿cierto? Todo eso. Pero igual si tú lo querías hacer con la grilla como lo hice yo ayer, tampoco hay drama. No hay drama. ya, ¿Ya? No, lo voy a ocupar de las dos formas. ¿Ya? Con ya, grilla o con un CC grid tuyo. Así. ya, profe, gracias. Ya chicos, entonces eso, mira, lo que me queda nomás es esta parte. Entonces los botones, ya, mira, los botones de landing page cambian el estado tal como aparecen en la guía de estilos. ¿Ya? Entonces sería eso que yo les mostré. Po. Ya eso que cambian, ¿cierto? Pum, pum, pum. ¿Ya? Y este cuando siento, por ejemplo, cuando carga, de hecho este efecto igual casi ni se ve porque, por ejemplo, la página va a cargar acá. Entonces ese efecto es como que está como que no me convence mucho que esté ahí, por ejemplo. ¿Ya? Porque estamos claros que la página se va a renderizar acá. Entonces ahí me queda como dudas. ¿Ya? Y eso. Después, si ustedes se fijan, tengo un footer acá y tengo las cartas. ¿Ya? Y veamos a ver si esto se chica. Por ejemplo, Profe, ahí. ¿Sí, Caro? lo ideal sería que como cuando uno deslice hacia abajo y pase a esa sección, el gráfico de barra hiciera el efecto de Vanish. Pero Sí, pues, pero mira, aquí, mira, claro, es la solución que ellos me mandan. ¿Ya? Esto alguien lo hizo y esto hasta acá te tiene que llegar. ¿Ya?
Entonces, por eso me parece raro ese efecto que no me lo... Que, como tú dices, debería ser así, pues. Cuando yo baje con el scroll, ¡pum! Debería aparecerse. ¿Cachai? Y no hacer eso que cuando carga, ¿ya? Que hace eso, ¿cachai? Eso me parece raro, porque esta es la última versión, así que no mal no me equivoco. Pero es que a lo mejor el que hizo la solución tampoco tenía el video, así que adivinó. No, sí, pues, puede ser que tampoco haya tenido como todas las características que le estaban pidiendo. Entonces, por ejemplo, tiró nomás, puede haber sido que haya tirado nomás, por ejemplo, ya voy a tirar este efecto, lo tiré, y después, no sé, le voy a tirar un hover, y ya, la cumplí. Y lo mandé nomás, porque seguramente igual ellos están pillados de tiempo cuando hacen estas pegas, Profe, ¿cachai? Porque seguramente a ellos les pasan el mockup, sí, si le da clic a características, como que lo a hace. características, ¿ya? No te lleva nada. Ya están los links tan vacíos nomás. ¿Quién era Michelle? No hacen nada, ¿ya? Lo que quería ver yo acá, ya. Que yo acá tengo, como yo tengo la carpeta del chiquillo, me metí a sabiarle lo git log. Y estoy, a ver, déjenme ver, ¿dónde estoy para ahora? Git status, ya, un branch master, ¿no? Sí, estoy en el último commit. Estoy en el último commit del logo. No, el finish style, estoy acá, paradito ahí. Ya, porque tiene hartos commits, pero working style, style project, minor fixes, add style into project, order manifest, add image into project, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Y eso sería parte de la solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, él está ocupando el call XSX, po, ¿ya? Ese que genera entonces acá en la grilla. Debería acá haber algo de grilla, ¿ya? Y acá está generando lo que nosotros igual hicimos antes, de generar, por ejemplo, el container, primeramente, ¿cierto? Después el row, donde yo genero mi grilla, y después, por ejemplo, voy tirando los calls XS, ¿ya? Y después, por ejemplo, cuando voy subiendo, con media query, ¿cierto? Call SM, call MD, call LG, y ahí él tiró hasta el LG, ¿no? ¿Cachai? Me tiró el XL, ¿ya? Acá él creo que está pensando que el LG es el XL, ¿ya? Porque nosotros sabemos que el XL es arriba de 1200, ¿ya? Pero es la forma de definirlo, ¿no? ¿Ya? Pero después la forma que lo ocupa así. Entonces, por ejemplo, cuando es chiquito, va a tirar 12. Entonces, por eso le va a repartir en todo el ancho de la pantalla. Y cuando sea mediano, va a tirar 6. Entonces, trabaja con esas dos dimensiones, no. Con el XS y con el MD6. ¿Ya? Y va tirando las cositas, características, los precios, por ejemplo, y las cositas. Entonces, si ustedes se fijan acá, no hay mucha cosa. Si ustedes se fijan, este es el cart, ¿ya? Y lo está ocupando con BEM, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces tiene el bloque, ¿cierto? Y acá van los elementos. Cart title, cart price, cart lead, ¿cierto? Y después cart item. Y así lo va formando. Entonces después tiene ese HR que es el que dividía, ¿cierto? Y después el botoncito. Y tiene ese botón large, que sería como la extensión. Por ejemplo, el botón, ¿cierto? Que sería la estructura principal. Y tenemos el large y el small. ¿Ya? Entonces, más o menos así sería el desafío del día de hoy, chicos. ¿Ya? ¿Cómo lo ven? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿O normal? Simple. No sé, yo al menos tengo que primero hacerlo para saber si está complicado o simple. Ya. Bueno, que tenemos harto tiempo para trabajar, así que dificultad media, mediano, más o menos. Si se fija, no es tanto la diferencia, sino es lo único que acá nos está agregando son imágenes con el CBG, ¿cierto? Que se hacen parecer como que tuviera un mayor estilo, ¿cierto? Pero sacando esas imágenes, ¿cierto? CBG, pum, 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 la sacamos. ¿Y qué nos queda? Lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Entonces no debería haber mucha dificultad. Entonces, no hay dudas, consultas sobre el desafío para cortar la grabación y
y pasar a la parte sincrónica. Gracias, Yanara. Oye, chicos, les mentí. Sí va el dropdown. Sí va. Sí va. Estaba cuenteando. Hice clic. Se lo voy a mostrar. No se me vayan todavía. No se me vayan. Dice clic, chicos. Sí va. Está acá. ¿Ya? Eso igual estaba, de hecho, en una lectura, ¿ya? Cuando le enseñaban a hacer ese dropdown. ¿Ya? O si no lo investigan. Porque igual es que en las pruebas, ¿cierto? Hay que investigar. ¿Ya? Entonces ahí está ese dropdown. Sí, está haciendo cositas. ¿Ya? Para que yo en realidad no le había hecho clic. ¿Ya? Eso. Internet, exacto, Caro. Sí. Sí, es que estas cositas las hacen, chicos, para que ustedes desarrollen, ¿cierto?, su capacidad de investigar igual. Po. Cuando tengan un bug o algo, o un problema que ustedes no sepan resolver, cuando estén en la pega, le va a pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces van a tener que ustedes buscar sus soluciones. ¿Ya? Entonces, por eso hacen estas cositas. De, no sé, para agregarle ese dropdown, ¿cierto? Que nosotros con el Bootstrap, por ejemplo, llegamos y copiamos nomás. ¡Pum! Funciona el toque. Pero es para eso, para que ustedes desarrollen su capacidad de también, ¿cierto? La capacidad de aprender, ¿cierto? Y también de la frustración, ¿no? Porque cuando a ustedes algo no les sale, es para que ustedes sigan, ya no pierdan esa motivación, ¿ya? Entonces, para eso ellos lo hacen estas pruebas, ¿cierto? Incluyéndole más cositas, ¿ya? Pero en internet, como dice la Caro, deben haber caleta de ejemplos de dropdown, de hamburguesa, ¿ya? Es mirar nomás cómo hacerlo.